¿Ahora me escucha? Muy bien, muy buenas noches, hermanos en Cristo. Hoy estamos reunidos como solemos hacer los viernes. Padre Carlos esta vez no puede acompañarnos. Está dirigiendo una charla y luego tendrá otro encuentro. Nuestro párroco ya lo conocemos, él va sin parar, tratando de llegar a todos los que puede. Esta vez quiero compartirles una reflexión, una plática sobre San José. Quisiera que mientras yo voy hablando, si alguno tiene una pregunta o un comentario, lo puede ir haciendo. Yo trataré de tenerlo presente y de alguna manera responderle desde la charla que estaré dando. El experto en esto de las transmisiones es el Padre Carlos. Él siempre me dice que yo soy el experto, pero el experto es él. Yo le apoyo, pero vamos a intentar. A ver, quiero compartir quiero compartir, a ver. Compartir mi pantalla con un PowerPoint. A ver si me sale bien. Sí, yo creo que sí, está bien. San José, buen padre y buen esposo. Yo los viernes en la noche suelo reunirme con los jóvenes, sobre todo con el grupo de acólitos, reunión Zoom, porque ahora todas nuestras reuniones son virtuales. Y algo que me gusta repetirles siempre sobre San José es que San José es buen padre y buen esposo. San José para los chicos su patrón. En la Iglesia Universal también es nuestro patrón. Aquí en el Perú también es nuestro patrón. Por eso entenderle como buen padre y buen esposo es algo que debemos considerar permanentemente. Nosotros sabemos que este año 2021 ha sido nombrado como año de San José. El Papa Francisco, en esa carta Patris Corde, publicada el 8 de diciembre del año pasado, nos invitaba a tener presente en este año 2021 a San José. En su carta Patris Corde, o en castellano Corazón de Padre, el Papa Francisco decía que la devoción a San José o el ejemplo de San José le venía muy de cerca en este tiempo, sobre todo de pandemia, al mirar a tantas personas, doctores, enfermeras, policías, tantas personas que con mucha discreción y en silencio casi, entre comillas, pues han estado ayudándonos y protegiéndonos por la pandemia, por la enfermedad. Y es cierto, en nuestro país, por ejemplo, no puedo dejar de mencionar ese lugar allí en Miraflores, del centro médico, el colegio médico, donde están los rostros de los doctores que han fallecido. Es impactante, son muchos que justamente en el ejercicio de su profesión, en beneficio de nuestra salud, han partido de este mundo, dando y colaborando con su profesión, con su experiencia y curando a tantos. Lo mismo pasa con los policías, con los miembros del ejército. Yo quisiera también decir sacerdotes que atendiendo a muchos enfermos han partido de este mundo. El Papa nos dice que en este tiempo de pandemia donde todos nos sentimos frágiles, hay una figura que casi siempre ha sido silenciosa y que hoy se vuelve muy importante, que hoy está justamente cuidando, protegiendo y cobijando a quienes más lo necesitan. Y por eso el Papa nos invita a justamente en este contexto donde hay muchas personas que están procurando cuidados, que están custodiándonos unos a otros, miremos a San José, porque Él es el custodio, Él es el varón protector.
En él podemos aprender mucho, mucho de lo que significa cuidar a los demás. Estoy seguro que todos hemos tenido esa experiencia de cuidar. Bueno, aquí con el Padre Carlos no nos hemos enfermado, nos hemos hecho pruebas y siempre hemos salido negativo. La última fue esta semana, así que de alguna manera no hemos tenido esa necesidad de cuidar a un enfermo así directamente, pero todo este tiempo, ¿cuántas veces hemos ido a llevar unciones, a visitar a enfermos, quizás ir a uno de los asilos y ver a las personas los ancianitos que están un poco temerosos, preocupados, porque son vulnerables? De alguna manera hemos tenido ese testimonio, esa experiencia de acercarnos a las personas que lo necesitan. Pues el Papa nos dice, ojo, ahí hay una imperiosa necesidad. Tenemos que preguntarnos quiénes están bajo nuestro cuidado, como San José, que descubrió que bajo su cuidado estaba la Virgen María y el Niño Jesús y los protegió. Igual nosotros, siguiendo el ejemplo de San José, buscando llevar un corazón de padre. Preguntémonos quiénes están bajo nuestro cuidado y volquémonos hacia ellos con generosidad, como el mismo Señor lo ha hecho con nosotros. No es extraño que el Papa Francisco hable de San José, ya lo ha hecho varias veces. Nos ha hablado de, por ejemplo, su devoción a San José dormido. Aquí he puesto la imagen. El Papa Francisco en Manila confesó un secreto, que él tiene en su habitación esta imagen de San José dormido, y que cuando él tiene un problema, una dificultad grave, él lo escribe en un papelito y lo pone debajo de San José, para que San José le ayude. Esta visión del Papa es muy sobrenatural, ojalá que todos la tuviéramos siempre. Hay un problema, un imprevisto, hay una angustia, una preocupación. El Papa dice, hay que mirar a San José, que dormido salva a la iglesia, dormido escucha a Dios, dormido confía en que el Señor le dará las luces que necesita. El Papa quiere mucho a San José. A lo largo de la vida de la iglesia, muchos santos han querido a San José. Si bien es cierto, la devoción a la Virgen María es especialísima, tengamos también presente la devoción a nuestro Padre San José. El Papa nos precede en esto, y como todos queremos mucho al Papa, pues vayamos aprendiendo, dejémonos que se impregnen en nosotros algunos de sus cuidados y algunas de sus devociones. Decía que quería hablar de San José sobre todo con dos títulos, como buen padre y como buen esposo. San José es buen padre, en ejemplo. En primer lugar, me gusta recordarle cuando se entera de que María está encinta y luego en sueños Dios le dice que no tenga miedo, que tome a María como esposa, que ese niño ha nacido fruto del Espíritu Santo. Y San José, dice el Evangelio, se despertó y al instante acogió a María en su casa. Y es que, como buen padre, no podía dejar al niño, al hijo de María, fuera de casa sin protección. Al contrario, él acoge. Y acoge algo que ha sido inesperado. Pidámosle a San José que nos ayude a tener esa virtud de acoger, sobre todo cuando estamos ante dificultades, ante sorpresas, ante noticias inesperadas. En este caso se trataba de un hijo, y San José lo recibió en su casa. Qué importante, lo recibió para protegerlo. ¿Cómo no recordar ese pasaje cuando también en sueños se le aparece el ángel y le advierte de Herodes que quiere matar al niño y le dice que huye a Egipto? San José al instante se levantó y se fue con María a Egipto para proteger al niño. San José ve un peligro y protege a su hijo, protege a María.
no huye, tampoco se queda paralizado por el temor o por el qué dirán. Él protege, se pone al servicio, como varón recio, sabe que debe cuidar, custodiar y cobijar a su hijo, que es el que más le necesita. Esto me hace pensar también en aquellos que, no sé, descubren que van a recibir un hijo. A veces pensamos que el tema o el peligro del aborto, por ejemplo, es solamente un tema de las mujeres y que se ven en esta situación y esta responsabilidad, pero también hay varones, hay papás. Esos niños en peligro de aborto tienen papás que deben protegerlos. Yo les invito, así como cultivamos en las mujeres jóvenes que cuiden a los hijos, benditos frutos de sus vientres, animemos también a los varones a cuidar a los hijos, a tenerles cerca, a protegerlos. El hijo necesita ser protegido por su mamá y por su papá. Pensar en San José como buen padre es también tener presente que San José pasaba tiempo con Jesús. No era un desconocido, estaba con él. Al punto de, le enseñó su propio oficio. San José era conocido como carpintero y Jesús como el hijo del carpintero. Esto quiere decir que en esa casa de Nazaret sencilla, pequeña, San José le comparte con su hijo su propia profesión, comparte con su hijo sus propias experiencias. Es curioso. San José le enseña a Jesús, Dios, a trabajar con sus propias manos. Y esto es muy importante, sobre todo a los papás, me dijo a los que son padres de familia. San José le enseñó a Jesús, Dios, a trabajar con sus manos. También nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a trabajar con sus manos. Y no solamente cuando están en el PlayStation o en la computadora, trabajar con las manos. Es saber hacer las cosas de la casa. Saber lavar, saber planchar, saber barrer. Ciertamente podemos tener ayuda doméstica para este tipo de labores, pero no olvidemos que también debemos enseñarles a nuestros hijos a atender sus propias cosas. ¿Cuántas veces, por lo menos a mí me ha tocado escuchar, que le digo a los chicos, chicos, vayan, ayuden en casa, y dicen, no, es que mi mamá no quiere, mi mamá quiere que yo no me meta en esas cosas? No. San José enseñó a Jesús a trabajar con sus manos. ¿Cuánto más nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos y a nuestros pequeños a trabajar? No solamente a pedir, sino también a trabajar. Y hoy en día el trabajo no solamente son las labores de casa, también hay trabajo cuando se compran las cosas, cuando se ordenan las cosas, cuando se ahorran los dineros, cuando hay problemas. También es trabajo salir y compartir lo que uno tiene con los demás. Que no solamente sean los papás los que ayudan, los que sirven, que también los hijos lleven ayuda al necesitado y al prójimo. Finalmente quisiera reconocer en San José como buen padre el respeto que tuvo por la libertad de Jesús. Cuando regresando de Jerusalén, está perdido Jesús y San José y María lo encuentran en el templo. Tu padre y yo te buscábamos, le dice María. Juan José ni siquiera reprende, no, escucha. María, preocupada, pregunta a Jesús qué es lo que ha pasado y Jesús dice, es que estoy en las cosas de mi Padre. ¿Cómo sentiría esas palabras José? Él es el Padre, pero el Padre protector. El Padre espiritual, vamos a decir. San José respeta a Jesús, respeta su misión, respeta que el hecho de que esté a su cuidado no lo convierte en su dueño. Y esto también es algo que debemos aprender los padres, a respetar la libertad de nuestros hijos. Ellos no van a ser como nosotros, están en un contexto diferente. Es cierto, lo bueno es bueno y lo malo es malo siempre.
que corregir y enseñar, pero siempre respetando su libertad. A veces escogerán cosas que no nos gustan, a veces escogerán cosas que son malas. Y uno les corrige, les enseña y les aconseja, pero sabiendo de que ellos deben aprender a optar por sí mismos hacia el bien. Cuántas veces los chicos se sienten un poco frustrados o un poco, voy a decir, tristes cuando sus papás no les respetan en las decisiones pequeñas que pueden ir tomando. Cuidemos mucho. Hay hijos que a veces les cuesta mucho permanecer en casa y habría que preguntarnos por qué les cuesta, porque a veces en la casa no hacemos que sea un clima de paz y de tranquilidad, de bien, de libertad. Cuidemos mucho. Yo entiendo que debemos corregir a los hijos, que debemos enseñarles cosas, pero también es importante respetar su libertad y ayudarles a decidir por sí mismos hacia el bien. El segundo título que quisiera comentar es el de buen esposo. San José es un buen esposo, un excelente esposo. Y en primer lugar porque enamoró a María Santísima. Esto es algo que me gusta mucho decirles a los chicos. María Santísima es sin pecado concebida, una mujer impresionante, única como nadie. Y esa mujer se enamoró de José. Estaban comprometidos antes de la concepción de Jesús. ¿Cuáles serían los valores, las características de San José que enamoró a María? Por eso, qué importante decirles a nuestros jóvenes que si quieren buscar casarse con una buena chica, primero tienen que ser buenos ellos para poder justamente impresionar y conseguir enamorar a los demás. Qué importante, los chicos, las chicas quieren construir buenas relaciones, quieren construir buenos matrimonios. Es muy importante que sean ellos mismos buenos, personas ejemplares y virtuosas, que cautiven hasta la persona más impresionante, como José lo hizo con María. Un detalle no menor que me gusta mucho de San José es como ante la noticia de que María estaba embarazada, José había previsto repudiarla en secreto, porque no quería causarle daño, no quería verle expuesta al que dirán. Eso lo hace un hombre que ama mucho. Es un detalle fino para María. Y los detalles de parte de los varones para las mujeres no deben faltar. San José es un buen esposo. A veces me llama mucho la atención cuando los chicos están recién enamorándose, que el videíto, la fotito, los regalitos, todo muy bonito, pero cuando ya llevan un tiempo, ya no quieren ni verse. Igual pasa con los esposos jóvenes. Al comienzo todo muy bien y después ya nada. José no quería hacerle daño a María. Y eso de que parecía de que María no había sido fiel al compromiso con José. No lo entendió. No quiso causarle daño. Ese es un detalle de un buen esposo. Y de un buen esposo y también en todas nuestras familias, queridos padres, queridos jóvenes. Nunca busquemos dañar a alguien que sea un ser querido, de ninguna manera. Cuidemos mucho no herir, cuidemos mucho no insultar, cuidemos mucho no juzgar, preguntar primero. A veces decimos, bueno, estamos acá todos en casa, todos nos conocemos, no hay que respetar, no hay que causar daño. Un tema más es que José, como buen esposo, acompañó a María en sus momentos más difíciles. Le acompañó en el nacimiento, le acompañó en Belén, le acompañó en Loí de Egipto, le acompañó en el regreso a Jerusalén, a Nazaret. San José está con María, pese a que ha sido un embarazo inesperado, pese a que es toda una situación familiar que él no se esperaba. San José la acompaña porque la quiere. Es muy importante que si hay cariño en la compañía, van juntos, no lo olvidemos, no lo olvidemos. Tengámoslo muy presente. San José acompaña a María. Cuando vemos a María solita en la cruz,
podemos pensar de que San José ya no estaba con ellos. Probablemente ya había fallecido. San José es buen esposo porque protege la virginidad de María. Nosotros sabemos que María es virgen antes, durante y después del parto. María es virgen siempre. Y San José es custodio de esa virginidad. Él siendo el esposo, él siendo el prometido, él siendo el protector, cuidó esa virginidad. Porque uno, para cuidar el ser buen esposo, hay que cuidar también la pureza. No podré ser buen esposo y serle fiel a mi esposa si no sé cuidar mi propia pureza. Pasa con los hombres, pasa con las mujeres. Cuidar la virginidad es cuidar aquel espacio íntimo, personal y también de mi cónyuge. Es importante cuidar la virginidad. Ahora hay como una tendencia muy grande de pensar la sexualidad como sin valor, como que puede vivirse de cualquier manera. Y lo correcto o lo más amoroso no es utilizar la sexualidad, sino custodiarla, como lo hizo San José, cuidando la virginidad. Y finalmente acompañó a la fe de María porque San José también es un hombre creyente, es un hombre virtuoso y él puede vivir su misión de padre y esposo porque es un hombre de fe, es un hombre que se preocupa de María y de su fe, fomentan en el hogar de Nazaret la fe en Dios, sobre todo cuando lo llevan a Jesús a presentar a los 8 días en el templo. San José está con María, presentando a su hijo. No es solo María la que entrega al hijo, también es José, porque San José es un hombre de fe, es un hombre creyente. Así es, descubramos a San José como buen padre y buen esposo. Buen padre y buen esposo. Que sea él ejemplo de todos los padres, que sea el ejemplo de todos los esposos. Cuando a mí me preguntan, padre, ¿qué tiene que hacer usted para ser un buen sacerdote? A mí me gusta, tengo que hacer lo que todo buen esposo y buen padre tiene que hacer. Ser fiel al amor de la vida y cuidar mucho y entregarse por sus hijos. Ser fiel al amor de la iglesia, en el caso de San José, a María. Y cuidar y entregarse con los hijos, como lo hizo San José, cuidando a Jesús. Para terminar, quisiera que hagamos juntos esta oración a San José y pidamos su protección, su ayuda, pidamos su intercesión a favor nuestro. Pidamos que Él proteja a todas nuestras familias, nos ayude a aprender de su fino amor hacia María, hacia Jesús, nos ayude a, como nos invita el Papa Francisco, a ser custodios de quienes más lo necesitan. Que aprendamos de San José a ser santos en este tiempo, santos en silencio, santos en generosidad, santos en servicio a los demás. San José, elegido por Dios para ser el esposo purísimo de María y el Padre putativo de Jesús, intercede por nosotros que nos volvemos a ti. Tú que fuiste el fiel custodio de la Sagrada Familia, bendice y protege nuestra familia y todas las familias cristianas. Tú que has experimentado en la vida la prueba, la fatiga, el cansancio, ayuda a todos los trabajadores y a todos los que sufren. Tú que viviste la gracia de morir en los brazos de Jesús y María, asiste y conforta a todos los moribundos. Tú que eres el patrono de la Santa Iglesia, intercede por el Papa, los obispos y todos los fieles del mundo, especialmente por aquellos que son oprimidos y sufren persecuciones en nombre de Cristo. Amén. San José, ruega por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes esta breve reflexión sobre San José como buen padre y buen esposo. Los chicos a veces copian modelos, cantantes, jugadores, deportistas,
que nuestro modelo sea San José. Santo, porque fue un buen padre, porque fue un buen esposo, porque fue un buen creyente en Dios. Permítame saludar especialmente a todos los hermanos del grupo Magnificat y despedirles con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.